Bien, muy buenas tardes nuevamente. Hoy es martes 21 de mayo del año 2024. Bienvenidos una nueva vez más a otra clase de nuestra cátedra de Derecho Romano. Estamos iniciando nuestra grabación para nuestra auditoría y control interno de nuestra respectiva clase. Bienvenida Jessica a nuestra clase de hoy, bienvenida a Mayra, bienvenida una nueva vez más Zoila a nuestra clase de hoy, Joelis, buenas tardes, bienvenido Diego, Jesús y Christopher a nuestra clase en el día de hoy. De igual manera vamos a darle paso también a nuestra compañera Yulimar, que está esperando porque le demos acceso a nuestra clase de hoy. Buenas tardes, Yulimar, bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Repito, martes 21 de mayo del año 2024. Cuando hablamos de sucesión, en líneas generales de sucesión, podemos perfectamente describir, Luis, nuevamente bienvenido a nuestra clase del día de hoy. Yulimar, ¿me escuchas? Buenas tardes, profesor. Bienvenido, Luis. Sí, buenas tardes, profesor. Bienvenidos perfectamente. Si hablamos, les decía, de sucesiones, en general, podemos hacer una descripción global y amplia. Buenas tardes, Katiuska. Bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Katiuska, buenas tardes. Entonces, en general, la sucesión, podemos decir ampliamente que es la transmisión de la titularidad de una relación jurídica. Este término, por supuesto, no nos es ajeno. ¿En qué sentido? No nos es ajeno porque este tema lo vimos en nuestro curso de Derecho Romano 1. Buenas tardes, Karen. Bienvenida a nuestra clase del día martes. Buenas tardes, Karen. ¿Me escucha? Buenas tardes, profesor. Bienvenida. Les decía entonces pues que cuando hablamos de sucesiones no es un tema que es ajeno a nuestros conocimientos jurídicos que hasta este momento estamos llevando a cabo, puesto que lo vimos en el curso pasado y vamos a continuarlo, Dios mediante, a partir de este momento para continuar nuestra cátedra de Derecho Romano. Entonces, en general, la sucesión no es más que la transmisión de la titularidad de una relación jurídica. Pero esta relación jurídica y esta transmisión, recuerden que entonces tiene que llevar el remoquete de patrimonial. Es la transmisión de la titularidad jurídica, pero en el orden patrimonial de las personas. Recordemos cuando vimos Derecho Romano 1 que decíamos que las sucesiones pueden ser por acto entre vivos, o sea, sucesiones intervivos, o sucesiones por causa de muerte, es decir, por la mortis causa. Esas son las formas generales de que preveían las sucesiones en el derecho romano. Definiendo pues qué es lo que es la sucesión va unida intrínsecamente, necesariamente, a lo que es la herencia. Recuerden, entonces, ¿qué es la herencia? La herencia va a representar, si nosotros hablamos que
la sucesión va a ser la transmisión de la titularidad en cuanto a la relación jurídica, pero de índole patrimonial. Debemos asociar perfectamente que la herencia va a estar asociada a qué cosa, al patrimonio de quién, a el patrimonio, por supuesto, de el difunto. Entonces la herencia la establecemos perfectamente por sentido común como todo el patrimonio del difunto, y este patrimonio tiene que ser considerado como una unidad, y una unidad que va a abarcar y va a comprender absolutamente todas las relaciones jurídicas del causante. Cuando hablamos del causante, estamos refiriéndonos, por supuesto, al de cuyus o a la persona difunta. Entonces, la herencia va a representar, pues, todo ese patrimonio del difunto considerado como una unidad global, y va a abarcar y va a comprender y se va a extender a todas las relaciones jurídicas, por supuesto, del causante, independientemente de los elementos singulares que puedan integrar dicho patrimonio. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Me refiero a la totalidad de las relaciones patrimoniales, que deben estar unidas por un vínculo que va a dar al conjunto de tales relaciones un carácter unitario, haciéndole independiente de su contenido efectivo, por supuesto. Entonces, es una suma de patrimonio activo y patrimonio pasivo, es decir, es la globalidad, según los elementos activos superen, por supuesto, a los elementos pasivos, o viceversa, de acuerdo al inventario que se haga de dicho patrimonio. Subjetivamente, se va a entender entonces a la herencia como una especie de, si se quiere decir, de subrogación del heredero en cuanto a los derechos y en cuanto a las obligaciones del causante. Y, por supuesto, esto va a inferir en la condición que el heredero va a asumir como consecuencia de tal hecho o tal punto. De manera tal que es así que el heredero va a pasar a ocupar la posición del difunto y se va a convertir en el titular de todas las relaciones jurídicas que van a constituir la universalidad de su patrimonio. Sin embargo, es necesario que tengamos presente que no forman parte de la herencia determinadas relaciones que sí formaban parte del patrimonio cuando el titular vivía. Ojo con esto. ¿Cuáles de ellas no van a formar parte de la herencia? ¿Cuáles facultades patrimoniales de cuyos no van a formar parte de la herencia? Por supuesto, también por sentido común, sus facultades personalísimas, las que poseía, los derechos que pudiera tener el causante de carácter de tipo vitalicio. Si se le acaba la vida, se acaba, por supuesto, esos derechos. El usufructo, el uso, habitación, las acciones que tenía el causante cuando estaba vivo. Salvo, por supuesto, siempre existe la excepción a toda norma, que hubiese promovido cualquier tipo de acción tendente antes de morir para que ciertos derechos no murieran o no acaecieran con su personalidad física. Pregunta sencilla, hasta esta primera cuarto de hora, sencilla, la veo inicialmente, Karen Katiuska, ¿se me escucha hasta ahora la voz, por favor? Sí, profe. Gracias, muy amable. Continuamos entonces con nuestro tema del día de hoy, en continuación a nuestra materia, nuestro curso de romano.
tenemos que tener en claro y recordar también cuando vimos en Derecho Romano 1 los momentos de la herencia. ¿Estamos claros? Retomemos más o menos esos recuerdos de esos estudios de meses anteriores. Tenemos que en los momentos de la herencia teníamos la apertura, la delación y, por supuesto, dentro de esos momentos la adquisición. Eso lo tenemos que tener perfectamente claro, que es el centro neurálgico de nuestra materia. La apertura, la delación y la adquisición. ¿Qué era la apertura? ¿Cómo tratábamos la apertura en el curso pasado de Derecho Romano 1? La apertura no es más que ese momento en que ocurre el deceso del causante, quedando el conjunto de todas sus relaciones jurídicas que conformaban su patrimonio sin ningún tipo de titular. Entonces la apertura se va a producir en el instante mismo del deceso del causante y en su último domicilio. Eso en cuanto a Roma, por supuesto. Recuerden que no estamos hablando del derecho civil actual, estamos hablando de derecho romano antiguo. El otro momento de la sucesión es la delación, lo que llamaban delación. ¿Y qué era la delación? Es el llamado que hacía la ley o el propio testamento de todos las personas que estaban determinadas y que se iban a convertir en futuros sucesores a título universal. Es decir, la delación no es más que el llamado a todos los herederos. Igualmente, el llamado para que uno o varios individuos, en virtud de la disposición testamentaria, procediera al título perfecto de lo que instituía la misma reglamentación testamentaria. Helen, muy buenas tardes. Bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Bienvenida, Helen. Helen, buenas tardes, ¿me escuchas? Buenas tardes, escribe Helen. Un segundito, por favor. Sigo presentando ciertas molestias de voz, así que como cosa prácticamente ya consuetudinaria en estas últimas fechas, voy a seguir preguntando si se me escucha, porque sigo presentando ciertos problemas en la voz. Entonces, al modular trataré de preguntar si todavía se me escucha. Decía entonces que la delación era ese llamado entonces que hacía la ley a cada una de las personas que iban a convertirse en futuros herederos. De igual manera, la última parte, la adquisición, como su nombre lo indica, la adquisición iba a ocurrir directamente al suceder, en donde se iban a transformar los herederos en los titulares universales de todo el patrimonio proveniente del legado testamentario. Bien, esto es prácticamente lo que en 10 minutos pudimos perfectamente englobar lo que vimos nosotros, o el basamento que tenemos en cuanto a lo que conocemos como sucesiones como tal. Esta base jurídica jurídica histórica que ustedes deben poseer, ya que todos pasaron por Derecho Romano 1. Por supuesto, el elemento primordial que va a unir o nos va a permitir desarrollar esta parte de la sucesión no es otro que el elemento que tarde o temprano a cada uno de nosotros nos va a llegar, independientemente de la época en que nos toque vivir, y es la muerte. La muerte es lo que da inicio a la sucesión, de manera tal que la muerte
se concebía en la antigua Roma como un acto social, y en cierta medida la muerte en la antigua Roma se convertía en un acto eminentemente público, en donde por supuesto el tiempo de luto para los familiares directos se constituía en 10 meses. Y podemos decir que el funeral iba a comenzar, por supuesto, en la última morada del difunto. La familia acompañaba, por supuesto, a el moribundo en su último lecho, y según los rituales que seguía la tradición romana, le otorgaban inclusive en su lecho de muerte un último beso, para así tratar, según la creencia, de retener el alma que se creía, por supuesto, que se le escapaba en el suspiro por la boca, en la expiración. Una vez después de producirse dicho deceso, se le cerraban los ojos y se le llamaba 3 veces a viva voz con su nombre a todo pulmón, 3 veces. ¿Para qué se hacía este llamado? Para corroborar que realmente había fallecido. Una vez que se llevaba a cabo ese ritual, continuaban o seguidamente el cuerpo, por supuesto, era perfectamente limpiado, lavado, perfumado según la tradición de la época, con ungüentos, y se le colocaba generalmente su mejor vestido. Según la costumbre griega, y recuérdense que Roma en sus inicios fue un pueblo que adaptó la cultura griega prácticamente en su totalidad, y luego fue incorporando elementos culturales de otros pueblos en la medida que se fue expandiendo. Según la costumbre griega, se depositaba al lado del cadáver una moneda. Esa moneda, por supuesto, era para el dios de la mitología, de esa figura mitológica griega conocida como Caronte. ¿Y quién era Caronte? Caronte en la mitología griega, cuenta la bibliografía, que era una especie de barquero que era el encargado de llevar a las almas de los muertos en su lugar del deceso hasta el Hades, lo conducía al Hades. Allí en el Hades esas personas eran juzgadas y allí se decidía su lugar eterno de descanso para la eternidad. Entonces los griegos creían, por supuesto, que los muertos iban a necesitar una moneda para pagarle a Caronte, es decir, al hombre que los conducía de su vida ya fenecida en el ámbito terrenal, para conducirlos al ámbito espiritual. Entonces esa moneda era como una especie de cambio para que Caronte pudiese pues prestar el servicio a los difuntos. Entonces prácticamente el Caronte cobraba por el transporte del alma de cada uno de los difuntos. De esta manera el cuerpo se ubicaba sobre una litera, con los pies siempre mirando hacia la puerta de entrada de la casa, y era rodeado siempre con símbolos florales, muy adornados. Y estos símbolos de las flores tenían, por supuesto, el objetivo primordial de evidenciar ante todos la fragilidad de la vida, la hermosura, pero que la vida era bastante frágil, que todos en el fondo éramos o eran en esa época bastante vulnerables.
hasta este momento seguimos siendo igual de mortales vulnerables. Este cuerpo se iba a exhibir dentro de su casa en esta posición y con todos estos ornamentos durante aproximadamente de 3 a 7 días para los respetos post-mortem necesarios. ¿Por qué le describo la muerte? Porque, insisto, estamos comenzando el tema de la sucesión y indudablemente la sucesión va ligada a la muerte por autonomacia. Katiuska, se me escucha hasta los momentos, son las 3:23. ¿Se me sigue escuchando el audio, por favor, Katiuska? Sí, profesor, le escucha perfecto. Gracias, Katiuska, muy amable por tu respuesta. Les decía entonces pues que el difunto, de manera particular, en los casos, por supuesto, que es en los casos verdaderamente, y esto es algo que tenemos que verdaderamente nosotros mencionar, en la bibliografía nosotros conocemos los rituales y los modos de los individuos que vivían en la antigua Roma, que tenían una alta condición social. Porque de los más pobres, si así lo llamo de manera simplista, no se tiene mayor significancia o mayor relato de cómo llevaban las tradiciones. Nosotros, de las personas generalmente famosas que legaban sus bibliografías, es que nosotros conocemos por qué y cómo realizaban este tipo de rituales. De manera tal que el difunto era, después de los días de velatorio, era trasladado por todas las calles de las ciudades, delante y detrás, con una gran cantidad de comitiva fúnebre que se componía en el compuesto o la pompa fúnebre que se practicaba inclusive con instrumentos de tipo musicales, con personas que desfilaban detrás de la litera con el cuerpo exhibiéndose, que generalmente inclusive con estandartes donde si la persona había tenido logros públicos, se le conmemoraba de esa manera, exhibiéndole absolutamente todos sus logros para enorgullecer o exaltar su obra en vida. De manera tal que entonces hasta finales de la primera centuria de nuestra era, se tiene data que los funerales siempre se celebraban por la noche, y esa era la costumbre. Hoy en día ya no es así, por lo menos en nuestro país, pero en la antigüedad, inclusive hasta podía decir yo, hasta en la actualidad, hasta antes de la famosa pandemia del COVID, todavía se acostumbraban a hacer funerales en la noche, por lo menos en nuestro país. Pero esto tenía una razón, porque con la ayuda de la luz, por supuesto, nocturna, trataban de impedir la contaminación del trato de el muerto, porque se consideraba, se hacía en la noche, porque se consideraba que los difuntos eran, o el funeral en sí, era un acto verdaderamente contaminante. Entonces los ritos generalmente se realizaban durante las noches. Casi todos los ritos se exponían el día, pero los ritos como tal se llevaban en la noche por una cuestión de creencias de tipo mística, que por supuesto no son para nada verificables. Entonces, al fallecer alguno de estos componentes de la familia romana, de inmediato pasaban a formar parte de los antepasados familiares.
como verdaderos manes protectores de la familia. Cuando en semanas anteriores les mandé a colocar si existía alguna influencia dentro de la pregunta foro de la religiosidad, la espiritualidad, el mundo místico en cuanto al desarrollo social, jurídico, este componente de el homenaje a los fallecidos implicaba o se implicaba muchísimo en esos rituales de tipo religiosos. Los familiares muertos pasaban a ser dentro de la familia romana como una especie de protectores del hogar, y de acuerdo a la trascendencia que habían tenido en vida, inclusive eran exaltados como especie de dioses lares, donde inclusive dentro del propio hogar se les prendía una especie de fuego eterno. En términos generales, por supuesto, siempre se pensó en la antigua Roma que los muertos no llevaban una existencia feliz una vez que pasaban el otro plano. Por eso es que inclusive dentro de la propia casa se le escenificaban una especie si se quiere, de panteones en donde se le ofrendaban casi siempre a diario comidas y todos aquellos utensilios que por supuesto iban a hacerle útil en su transición entre su vida terrenal y la vida espiritual. Esto por supuesto para tratar de llevar con él la bendición de los mismos. Se creía si no homenajeaban a sus difuntos iban a recibir como una especie de repudio del mismo, y estos no los iban a favorecer. Es tanto así que dentro de la historia importante de la tradición y la trascendencia pública que se le daba a la muerte en Roma y a esos familiares fallecidos, unido pues con la sucesión, con la herencia, hay una muerte emblemática, una muerte que tuvo una gran significancia dentro de la historia, no solo la historia romana, sino que pasó a formar parte de la historia universal como tal. Me refiero, por supuesto, a la muerte del famoso Julio César. Por supuesto, lo han oído nombrar. Los que vieron Romano 1 conmigo en la primera etapa me tuvieron que haber en algún momento escuchado hablar de Julio César. En cuanto a la relación de la muerte y las sucesiones, una de las muertes más famosas, tenemos que tocarla tangencialmente, no solo en su contexto histórico, sino en la significancia para la sociedad romana, la trascendencia de la muerte, cómo era verdaderamente importante preservar la memoria de aquellas personas que fallecían, pero que habían sido hombres verdaderamente célebres dentro de su trayectoria de vida. Julio César fue uno de los políticos y militares más importantes, no solo, insisto, de la antigua Roma, sino de la historia universal. Su ascenso al poder iba a marcar la transición entre la República de Roma, lo conocido como la época republicana, y el Imperio Romano. Él iba a ser esa especie de nudo transitorio, ya que aunque verdaderamente Julio César nunca llegó a proclamarse emperador, sí puso las bases del poder casi absoluto con su forma de conducirse, para que su legado o su heredero inmediato sí dispusiera absolutamente de toda su obra para convertir a la República Romana en el conocido Imperio Romano. Recuerden que la muerte de Julio César fue acuchillado en plena sesión del Senado por los propios senadores. La gran mayoría de ellos se proclamaban como amigos íntimos. De hecho, el cabecilla de la conjura en contra de Julio César fue Bruto. Bruto prácticamente era considerado un hijastro, puesto que se decía o se sabía
que Julio César mantenía o entablaba una relación clandestina, por supuesto, con la madre de este señor Brutus. Este fue el principal cabecilla de la conjura hacia Julio César. Esta conjura se efectuó porque el poder omnímodo que había obtenido Julio César se había erigido hasta como dictador perpetuo, y esto provocó una gran envidia entre sus pares, entre los miembros de las familias más poderosas de Roma, que en secreto hablaban muy mal de él porque decían que él se quería instaurar en Roma como el rey. Y recuérdense que para los ciudadanos romanos el reinado era algo aborrecible. Englobando y para tratar de encauzarme dentro de nuestra materia de hoy, que son las sucesiones, la muerte de Julio César provocó el estallido de un largo periodo de una guerra civil intensa. No era la primera que vivía la República Romana, pero esta sí fue particularmente conocida y legada con detalles inclusive hasta nuestros días, en la que los partidarios del régimen de César, como el general Marco Antonio, su heredero Octavio y Lépido, que eran los jefes principales del bando cesarista, derrotaron al bando que se había complotado contra Julio César, liderados por este personaje Bruto y Casio. Fueron derrotados después de la guerra civil. Lo cierto es que Octavio, y aquí nos retrotraemos a nuestra materia del día de hoy, que son las sucesiones, Octavio era sobrino de Julio César, no era hijo de César, puesto que César no tuvo hijos reconocidos por la ley, porque dice la historia y cuenta la historia que en su periodo o en su pase de Julio César por Alejandría en Egipto, él se emparentó varios años con la famosa Cleopatra, y de esa unión nació un hijo llamado Cesarión, pero por cuestiones de prohibición de las leyes romanas, César ni se casó nunca con Cleopatra, pues había prohibición de casarse con mujer, no importa el rango que tú tenías, los romanos no podían casarse con mujeres extranjeras, y por supuesto Julio César estaba casado mientras mantenía relación con Cleopatra, y por supuesto no iba a reconocer como heredero a un hijo nacido de una extranjera. Lo cierto es que entonces, en secreto, Julio César, como no tenía hijos conocidos, le legó en herencia testamentaria, adoptando, no solo le legó y le heredó todos sus bienes, toda su fortuna, todo su nombre inclusive, a este jovencito Octavio, que era solo su sobrino, sino que lo adoptó vía testamentaria y lo hizo su hijo. ¿Por qué es de significancia este hecho? Puesto que Octavio, al heredar todas las riquezas de Julio César y al ser adoptado de manera testamentaria, adquirió todo el poder legítimamente de su padre, y por consiguiente, con esta relación de veneración hacia los muertos, prácticamente se encargó Octavio en los años sucesivos de acudir a todas las antiguas legiones que manejaba César para destacar lo sagrado que era el legado de Julio César, hasta el punto tal de que, por supuesto, Julio César fue asesinado en vida para impedir que llegara a convertirse en un emperador o rey, pero su muerte impidió que fuera rey, pero esa misma muerte lo transformó en un dios, porque de esta manera fue la que lo convirtió ese misticismo, esa alabanza, esa rogación que le daban a su muerte, en donde llegaron a conmover al pueblo, porque Julio César era un hombre extremadamente adorado y querido por el pueblo. Inclusive, posterior a su asesinato, se llevó a cabo, por supuesto, su funeral público, y en uno de esos juegos en conmemoración de la muerte de Julio César, en medio de la realización de esos juegos públicos,
pasó un cometa, que es un fenómeno perfectamente astrológico, y Marco Antonio y Octavio se encargaron de venderle al pueblo que esa era la presencia divina de Dios, del Dios convertido en Julio César, y que los estaba cuidando, y a partir de este momento su legado iba a ser imperecedero porque se había convertido en un dios. De hecho, a Julio César lo pasaron al panteón de los dioses romanos. Por esta situación es que conocemos al mes de julio. Por esta situación, a partir de ese momento, Octavio se convierte en el primer emperador de Roma, y todos los emperadores sucesivos tenían su nombre propio, pero todos adoptaban el pronombre de César en honor a este señor Julio César, que fue asesinado y convertido después por ese misticismo y esa adoración hacia los muertos que tenían como costumbre los romanos. Fue convertido en un dios, y por consiguiente su legado, su poder, su ambición fue perfectamente traspasada a su heredero Octavio, que no solo, insisto, no solo heredó testamentariamente el concepto de hijo adoptivo, sino todos sus bienes y todo su poder místico y glorioso, puesto que las legiones romanas se le unieron perfectamente a Octavio y le obedecieron hasta su muerte por allá por el año 37. Octavio duró más de 30 años, más de 35 años siendo emperador, y murió de viejo, y no fue derrotado jamás después que las tropas y el pueblo se le unieron en conmemoración a su padre adoptivo, considerado un dios omnipotente. Son las 3:40. Joelis, ¿todavía se me escucha hasta ahora? Sí, profe. Bueno, perfectamente, gracias Joeli. Esta pequeña disertación histórica nos lleva nuevamente a la importancia no solo de que le daban a la muerte los romanos en cuanto a la conmemoración y exaltación para la protección de sus familiares muertos, sino a lo constitutivo, a lo importante que significaba heredar en la antigua Roma, porque no solo heredaban los bienes patrimoniales, sino heredaban hasta el honor, el apellido. Y con esta historia que le conté de Octavio y Julio César, heredaban inclusive hasta la fuerza del más allá, es decir, heredaban hasta la omnipresencia, la omnipotencia de la persona que había fallecido. Entonces, de manera que en la Roma antigua, las sucesiones mortis causas tuvieron una importancia capital entre los romanos. Estas sucesiones mortis causas, por supuesto, tenían esa importancia capital, y para probarse que tenían esa significancia, podemos tener dos tipos de vías de sucesión, y que se establecieron, por supuesto, desde la época primigenia, desde la misma época de la ley de las 12 tablas y la regulación que se le dio en los diferentes periodos históricos posteriores a la ley de las 12 tablas. De manera tal que la sucesión les dio certeza a todos los herederos y a todos los legatarios, así como por supuesto también le dio certeza a los acreedores del Dicuyus. ¿Acerca de qué? Acerca de la titularidad sobre toda la masa hereditaria. Los legados también tuvieron la relevancia propia como una forma particular de sucesión. Recuérdense cuando vimos sucesiones en Derecho Romano 1, hablábamos de la sucesión testamentaria, hablábamos también de la sucesión por legados, que es otro tipo de sucesión. La vamos a desarrollar, por supuesto, pero vayan recordando que existe la sucesión hereditaria universal, la sucesión testamentaria y la sucesión
a través de la vía de los legados. Recuérdense que los legados en la figura de la sucesión se denominaba un fideicomiso. ¿Y qué era el fideicomiso? Para que lo retrotraigan y recuerden nuevamente. El fideicomiso era una figura legal que fue creada por los romanos para otorgar a terceros que no eran propiamente, por supuesto, herederos ni eran legatarios, y que debían diferenciarse de, por supuesto, perfectamente el fideicomiso de tipo legatario era completamente distinto a la figura del fideicomiso que conocemos a partir de este momento. No confundirse cuando estemos tratando el fideicomiso, compararlo con la figura del fideicomiso que representa esa figura jurídica en el día de hoy. Son características distintas, no se parecen. Dicho todo esto, entonces, la muerte en su conjunto para la antigua Roma era regulada por el derecho, era muy regulada por el derecho en la antigua Roma. Teóricamente, sería posible un sistema jurídico en el cual con la muerte acabaran todos los derechos del difunto. Y efectivamente esta situación la vamos a encontrar parcialmente realizada. Los derechos que tenía el difunto en calidad de marido, de padre o de tutor, así como todos sus derechos políticos, se extinguían definitivamente con la muerte y no se podían, por supuesto, transmitir a otra persona. También sus calidades de qué, lo decía anteriormente al iniciar nuestra charla, sus calidades de usufructuario, las calidades de mandatario o de socio, o de obrero, si ese fuese el caso que fuera, o de titular de algún tipo de contrato de hospedaje. Todas esas atribuciones cesaban con la muerte, al igual que las rentas de tipo vitalicia. Sin embargo, muchos otros derechos que poseía el causante a la hora de su muerte sí iban a sobrevivir a sus titulares originales y, por supuesto, se iban a traspasar a todos sus sucesores. Precisamente el hecho de que determinados derechos sí tienen esta capacidad de sobrevivir les va a dar este especial valor a cada uno de los individuos, gracias por supuesto a esta circunstancia. Muchas personas, por supuesto, entonces trabajaban y ahorraban, mientras que si ellas quisieran ser o quisieran haber preferido ser algún tipo de persona perezosa, dedicarse al derroche, no iban absolutamente a alegar absolutamente nada. Es por eso que entonces dentro de la familia se esmeraba el pater en crear el suficiente patrimonio, porque era lo único que iba a legar a sus sobrevivientes, tanto el patrimonio como su honor como persona. Además, por supuesto, del crédito. Y el crédito, por supuesto, va a ser la base, o desde el principio fundacional, la base de una vida económica perfectamente desarrollada. No sería posible si las deudas al momento de morir la persona se extinguieran completamente, que desaparecieran los deudores, puesto que entonces la economía tanto en la antigüedad como la de ahora se llevaría un colapso interrupto que no sobreviviría ninguna economía, puesto que la muerte es la característica esencial de la vida en todos los países, en todas las épocas y en todos los contextos sociales. Entonces, no sería fácil encontrar sucesores de la deuda si estos no pudieran al mismo tiempo suceder sus derechos patrimoniales completamente. Entonces, las normas sucesorias siempre van a estar relacionadas en forma íntima con el derecho de familia. Las normas sucesorias siempre van a estar ligadas a lo que conocemos como el derecho de familia. Jessica,
¿Se me escucha hasta ahora todavía? Por favor. Jessica. Sí, profesor. Gracias. profe. Gracias, Luis y Jessica. Muy amables los dos, por favor. Entonces les decía que las normas sucesorias van a estar íntimamente relacionadas en forma inseparable al derecho de familia. Es precisamente entonces en esta misma materia sucesoria donde vamos a poder observar importantes cambios dentro del derecho familiar. ¿Cómo qué? Como la transición de la agnatio a la cognatio. Ahora bien, hablando de cosas o de figuras que ya conocíamos en nuestra primera parte, cuando yo hablo de la transición del agnatio, ¿qué es la agnación? ¿Alguien recuerda de la clase qué es la agnación? Si alguien recuerda a qué significa este término, por favor, nos lo puede aclarar para el grupo. ¿Qué significa la agnación? Por favor, a libre albedrío, quien se acuerde en este momento, para poder continuar, porque si continúo hablando de la agnación y no recuerdan, no es de mucha utilidad. ¿Quién recuerda qué es la agnación? Joelis, ¿recuerda a qué se refiere el término de agnación cuando lo mencionamos en materia de familia? Por favor. No, profe. Bueno, no hay problema. Denme un segundito que voy a abrirle el portón de la oficina a el cachorro que siempre se quiere estar aquí y luego se quiere salir. Disculpen entonces. Christopher, adelante. Christopher, adelante, sí. ¿Me escucha? Sí, no te habíamos escuchado, pero ahora sí te escucho. Adelante, Christopher. Se refiere a un vínculo familiar de carácter civil, profesor. Un vínculo familiar de carácter civil, dice Christopher. Gracias, Christopher. A ver, gracias, Christopher. A ver, Zoila. Exactamente, Zoila, adelante. Profesor, no sé, ¿me escucha? Sí. Bien, un momentico. Christopher dijo que un vínculo de carácter civil. Perfectamente. Ahora, ¿qué opinas de lo que dijo Christopher? ¿Apoyas igualmente lo que dijo Christopher o vas a adicionar algo más? Adelante, Zoila. Sí, bueno, profesor, recordando Romano 1, hablábamos entonces de agnados y cognados, Ajá. lo que tenía que ver con vínculo de sangre o no. Y si mal no recuerdo, los cognados tenían vínculos sanguíneos y los agnados eran los que pasaban por adopción, por ejemplo, bajo la potestad del padre de familia. No sé si estoy en lo correcto. Gracias, Zoila, muy amable. Adelante, Mayra, que también levantó la mano. Adelante, Mayra. Recuerdo, era un parentesco jurídico que se fundamentaba en la potestad del pater familias y no supone necesariamente ningún tipo de relación de sangre. Gracias, Mayra. Gracias, Christopher, Zoila y Mayra. Sí, perfectamente. Es importante la participación y volver a retrotraerse. Por eso es que le hago la pregunta, porque para que vuelvan a traer esos conocimientos que teníamos en la asignación de Derecho Romano 1. Cuando hablamos de la agnación, como dicen algunos de nuestros compañeros que recordaban, los que no recuerdan no importa, para eso es que estamos en la clase. Nadie se sienta incómodo si no recuerda. Recuerda que no se trata de eso, sino se trata de refrescar los conocimientos. Cuando hablamos de la agnación, por supuesto, estamos hablando de el parentesco agnaticio, por supuesto. Y en el derecho romano, el parentesco agnaticio no era otro como el parentesco jurídico. Exactamente como decía la compañera, que se fundamenta en qué cosa. Se fundamentaba el parentesco agnaticio, el parentesco jurídico en la antigua Roma, con esa potestad que ejercía el pater family y que no suponía, como decía la compañera, esa relación de sangre, no suponía una relación de sangre. Así que los agnados son aquellas personas que estaban sometidas a la potestad del pater family, o que lo estarían si se integrasen o si viviesen
dentro de la autoridad del pater familias, para que tengan en cuenta. Entonces, los agnados eran eso, ese vínculo jurídico que no tenía que ver con el vínculo sanguíneo. Todos los compañeros estuvieron en lo cierto. Entonces, para que nos recuerden, tomen nota para que lo mantengan presente. Y cuando hablamos de la cognatio, es decir, las personas que sí estaban vinculadas, ¿por qué vínculo? Por el vínculo de la procreación. Es decir, por el nacimiento, y se componían de un tronco común y de dos líneas, una línea recta, que aquellos que descienden unos de otros, y pueden ser otra línea de ascendentes o descendentes. Esto en cuanto a esta materia. Sin embargo, el derecho sucesorio no debe considerarse como parte del derecho de familia. No es indispensable, ojo, el derecho sucesorio no debe considerarse únicamente como parte del derecho de familia. No es indispensable que los herederos, legatarios o fideicomisarios sean parientes del difunto para poder heredar. Ojo con esto. Dentro del derecho sucesorio no necesariamente tienen que estar conformados los familiares. Es decir, ojo con esto, los herederos, legatarios o fideicomisarios pueden constituirse en tal aun cuando no sean parientes del difunto. Primera observación que deben tener por ahí. En algunas circunstancias no podía presentarse el cadáver, y por lo tanto, recordemos también esta parte del derecho romano 1, en muchas circunstancias en donde no era constatable el cadáver, no se podía obtener de manera sencilla la declaración oficial de la muerte, puesto que no se contaba a la mano con el causante. En época de conquista, por ejemplo, de guerra, se permitía, cuando moría algún soldado, y por supuesto no se encontraba su cadáver, la declaración de otros dos soldados que habían estado luchando con él en la misma legión, en la misma compañía, y que habían sido testigos de su muerte, lo habían visto morir. Esa declaración de esos dos soldados y de algún oficial inmediato superior del soldado podía bastar para así hacer oficial la declaratoria de la muerte sin la presentación del cadáver. Recuérdense, insisto, ¿por qué hablamos de estos temas? Recuérdense que la sucesión estaba directamente ligada a la muerte. Justiniano estableció, recuerdan que esto lo vimos en Derecho Romano 1, que se presumía que había muerto aquel ausente que hubiese cumplido 100 años de edad. Recuérdenlo. Justiniano establece que se presumía que había muerto aquella persona que, por supuesto, estando ausente, había cumplido 100 años de edad. No que era muerto, no que era considerado muerto una persona que tuviera 100 años y estaba presente en la ciudad. Lógicamente, sentido común. Estableció que se presumía que había muerto una persona que habiendo cumplido 100 años de edad, estaba ausente. O que hubiesen transcurrido 70 años que no se supiera de él. Es decir, 70 años desaparecido. Cuando veíamos Derecho Romano 1, recordemos que se presentaban los problemas cuando morían varias personas llamadas simultáneamente a sucederse en una misma tragedia, en un mismo accidente o en un mismo conflicto o en una misma guerra. Allí es donde los romanos presentaban algún tipo de controversia.
¿Controversia para qué? Para determinar quién heredaba a quién. Entonces, a veces, con la presentación de los cadáveres, no se podía determinar quién había muerto primero y quién había muerto después para los asuntos y los efectos de la sucesión. Entonces, en las épocas de la jurisprudencia clásica, se estableció, por supuesto, recuerden, la presunción de la conmoriencia, es decir, la muerte simultánea. También se pregunta, en este caso, si muriesen a un tiempo el pupilo y el hermano, el heredero, necesario su sustituto. Y será pues el hermano heredero del hermano, o al contrario, si dos herederos necesarios se sustituyesen mutuamente y perecieren juntos, en cuyo caso murieran o muriesen en un mismo tiempo. Entonces debemos retomar en su tiempo libre de qué se trataba la conmoriencia y cómo se trataba esa materia. De todas maneras, en cuanto al legado necesario, vamos cuando lo detallemos a fondo, vamos indispensablemente a aclarar cualquier duda que podamos tener en cuanto a esa materia. Pero si tienen sus apuntes de Derecho Romano 1, es bueno que le hagan una pequeña revisión para que tengan perfectamente claro el tema que vamos siguiendo. Entonces, dentro de los conceptos de herencia, heredero y posesión de bienes por causa de muerte, vamos a tener lo siguiente. Denme un segundito.